Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy, como les comentaba ayer, vamos a mencionar desviaciones del comportamiento ideal, ¿tá? Eh, Después vamos a pasar a presión de vapor para una sustancia pura. Vamos a ver diagramas de fases también para una sustancia pura. Y después vamos a pasar a algunas propiedades de líquidos, en particular hablar de la viscosidad, que es una propiedad que eh, van a ver ustedes en el laboratorio. Y después, por último, propiedades de fases condensadas, el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de compresibilidad, ¿sí? Bueno, ayer presentamos el modelo de gas ideal, si recuerdan, que es un modelo teórico, ¿sí?, para el comportamiento gaseoso. Habíamos llevado una ecuación que relacionaba las magnitudes de presión, volumen y temperatura. Y bueno, ¿por qué se planteaba este modelo? Porque es una herramienta útil para conocer a partir de una única ecuación cómo relacionamos presión, las magnitudes, ¿no?, para el gas, presión, volumen y la temperatura. Decíamos que en ese modelo lo que se suponía es que el volumen de las moléculas es despreciable, ¿ah?, comparado con el volumen que ocupa el gas, que no existían fuerzas ni de atracción ni de repulsión entre esas moléculas, y que dependiendo del gas, pero en forma general podríamos decir que a bajas presiones o a altas temperaturas podíamos suponer un comportamiento ideal para los gases. Pero, bueno, van a existir desviaciones, o sea, en algunos casos yo voy a trabajar y la ecuación de gas ideal no va a satisfacer, o sea, no va a cumplir con exactitud los valores que se obtienen en el laboratorio. En parte porque las moléculas de distintos gases tienen distinta masa, distinto volumen. Van a existir interacciones entre las moléculas y entre las moléculas que están chocando contra las paredes del recipiente, ¿sí? Que esos gases eventualmente puedan condensar significa, como habíamos visto también en la clase de ayer, que para que condense tiene que haber una fuerza de atracción donde se forme un enlace, ¿sí? O sea, tiene que haber interacciones entre las moléculas. Y de alguna forma, entonces, a partir de esa ecuación de gas ideal, lo que se trabaja es de encontrar otras ecuaciones, ¿ah?, que de alguna forma lleguen a resultados más exactos en cuanto a esas propiedades macroscópicas del gas. Una de las más conocidas, de las primeras que surgió y de las más conocidas, es la ecuación de Van der Waals. Van der Waals lo que plantea son dos modificaciones a la ecuación de gas ideal. Lo primero que dice es que el volumen a 0 Kelvin no es cero. O sea que el volumen que está disponible para que las moléculas de gas se muevan no es todo el volumen del recipiente, ¿ah?, sino que hay que restarle el volumen que está ocupado por las moléculas, ¿sí? Y que ese volumen es distinto para distintos gases, ¿ah? Entonces va a haber un factor que se le llama B en la ecuación, ¿sí?, que va a ser restado al volumen, ¿ah?, al volumen molar que aparece en la ecuación de gas ideal. Y lo otro, la otra modificación, es que existen interacciones, ¿ah?, entre las moléculas que de alguna forma frenan fuerzas de atracción que van a frenar a esa molécula antes de chocar contra la pared. Entonces, la presión que ejercen es una presión menor que la que predice la ecuación de gas ideal. Entonces, le vamos a sumar un factor, ¿ah?, A, ¿ah?, que es proporcional a esas fuerzas de interacción que existen entre las moléculas.
Entonces la ecuación de gas ideal queda corregida a través de esta ecuación de Van der Waals de esta forma, ¿no? En vez de tener ahora una constante, ¿sí? Como que teníamos en la ecuación de gas ideal, que era la constante R, ahora tenemos tres constantes, ¿no? A, B y R. Estas constantes A y B se encuentran, para los gases más comunes, se encuentran fácilmente en un handbook, ¿no? Se determinan experimentalmente, ¿sí? Y uno puede encontrar tablas donde puede ubicar esos valores para los gases más comunes. Acá tenemos ejemplos de distintos gases, de los valores de A y de B. Si vemos acá, bueno, el valor B está relacionado con, como les decía, con el tamaño de las moléculas. Y el valor de A, la tendencia es bastante parecido a el valor de la temperatura de ebullición. ¿Se acuerdan que cuando mencionamos en las primeras diapositivas de las interacciones que había entre las moléculas, decíamos que esa naturaleza de las interacciones eran determinantes en algunas de las propiedades de la sustancia, como podía ser la temperatura de ebullición. Entonces, a mayor interacción entre esas moléculas, mayor va a ser la temperatura de ebullición. Entonces, si uno observa la tendencia entre los valores de A que se obtienen experimentalmente y la temperatura de ebullición, encuentra una buena correlación, ¿no? A medida que está aumentando la temperatura de ebullición, el valor de A se hace más grande, ¿no? O sea, las fuerzas de interacción, de atracción, en este caso entre las moléculas, va a ser mayor, ¿sí? La ecuación de Van der Waals que teníamos, voy a pasar un segundito a la diapositiva anterior, que es esta, ¿no? La puedo desarrollar y me va a quedar una ecuación de tercer grado, ¿no? En volumen. Que sería esta que está acá. ¿Ah? Si yo desarrollo la ecuación de Van der Waals, llego a una ecuación, ¿ah? Que tiene tres raíces, ¿no? Uno puede resolver esa ecuación, hay herramientas, por ejemplo, por iteración, se puede llegar a obtener los tres valores del volumen molar que satisfacen esa ecuación. A partir de esa ecuación, ¿no? Podemos tener un diagrama presión-volumen para un gas de Van der Waals, es un gas que cumple con esa ecuación. Y lo que vemos es comportamientos diferentes, ¿no? Las formas de las curvas, ¿no? Tenemos una isoterma, ¿sí? ¿Se acuerdan que cualquier punto sobre esa curva tenía la misma temperatura? Y le llamábamos isoterma. Tenemos una isoterma que llamamos crítica, ahora vamos a ver qué significa eso, pero que separa dos tipos de curvas diferentes. Para temperaturas mayores que esa temperatura crítica, son curvas monótonas, ¿sí? Lo que sería similar a la ecuación de gas ideal, ¿no? Y valores por debajo de esa temperatura, tenemos un máximo y un mínimo, ¿no? O sea, tenemos a una presión constante tres valores de volumen molar, ¿sí? En el caso que aparece ahí, T sub 2, no todos los valores de esa isoterma tienen un sentido físico, ¿no? O sea, los valores entre B y C son valores que no tienen sentido físico porque cualquier perturbación de ese sistema me lleva a obtener o A o D, ¿sí? Fíjense acá que si yo voy desde B hasta C, estaría aumentando el volumen y estaría aumentando la presión, cosa que vimos que era lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan que era inversamente proporcional? O sea que este tramo de B y C no tiene sentido físico, ¿no? Los puntos que yo puedo tener entre A y D, ¿no? Lo que va a pasar es que se van a separar las dos fases. Una fase líquida, donde va a condensar el gas,
¿ah? Y una fase gaseosa en el punto D. ¿Ah? El volumen molar que está variando entre A y D, ¿sí? Lo que está cambiando es la cantidad relativa de las dos fases, ¿sí? A presión constante. ¿Ah? Durante un cambio de fase, recuerdan que la temperatura permanece constante y la presión también permanece constante. ¿Sí? Este punto E corresponde a lo que se llama punto crítico. ¿Ah? El punto crítico es la temperatura y presión, en este caso correspondería a T sub C, en donde el líquido y el gas tienen iguales propiedades intensivas. O sea, no se puede distinguir entre la fase líquida y la fase gaseosa. Propiedades como la densidad o la capacidad calorífica son lo mismo. ¿Ah? Es la temperatura crítica es la máxima temperatura, ¿ah?, en donde pueden existir la fase líquida y gaseosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a partir de este diagrama, podemos, sí, acá ya eliminamos esa parte que teníamos de B y C, ¿sí? Y que se forma como un domo. Para distintas isotermas voy a tener, como tenemos acá, ¿ah?, el volumen molar de la fase gaseosa, ¿ah?, y lo que va cambiando acá, cuando va condensando, va disminuyendo el volumen molar, ¿sí?, hasta que llego al volumen del líquido. ¿Ah? Este punto de acá corresponde al punto crítico, ¿sí? A medida que me voy a temperaturas mayores, fíjense cómo la curva se está transformando en la isoterma, ¿ah?, la hipérbola equilátera que veíamos para el comportamiento ideal, ¿sí?, a temperaturas elevadas. Una pregunta. Sí. ¿En el punto crítico tenés un fluido supercrítico o no? No, justo ahí es la temperatura, es el punto crítico. Temperaturas superiores a esa crítica, sí, tenés un fluido supercrítico, exactamente. Ahí va, Ese es el límite, ¿no? está. Es la máxima temperatura a la que vos podés licuar un gas. ¿Ah? Porque si vos te fijas, si vos partís de T1, estás trabajando a una temperatura T1, ¿ah?, y comenzás a aumentar la presión, vengo por acá, cuando llego a este valor, empieza a condensar el gas. ¿Ah? Entonces, a presión constante, estoy pasando de la fase gaseosa a la fase líquida, el volumen molar disminuye, ¿ah?, hasta que llego al líquido. Y así con todas. Si yo estoy por encima de la temperatura crítica, por más que yo siga aumentando la presión, aumento la presión, nunca puedo llegar a licuar el gas. O sea, a pasar a la fase líquida. ¿Ah? Y después que tengo líquido, fíjense acá cómo me queda una recta casi vertical, ¿no? ¿Por qué les parece que puede ser eso? Que vimos ayer. Porque es incompresible. Ahí está, exacto. Después que tengo el líquido, ¿ah?, por más que yo aumente la presión, ¿sí?, aumente, el volumen prácticamente no varía. ¿Ah? Son rectas casi verticales. ¿Sí? Entonces este es un diagrama, ¿ah?, para un gas real. Tengo zonas donde el gas va a poder pasar a la fase líquida, ¿sí?, va a condensar, y temperaturas donde yo puedo trabajar y no voy a poder pasar a la fase líquida ese gas. ¿Ah? Y la isoterma crítica es la que define, ¿ah?, el límite de la máxima temperatura en la cual puede existir ese pasaje de gas a líquido. ¿Sí? Otra herramienta que se utiliza para, de alguna manera, exponer, digamos, la desviación, ¿ah?, que presentan esos gases respecto al gas ideal, es lo que se llama factor de compresibilidad o coeficiente de compresibilidad. ¿Ah? Y se basa en lo siguiente. Si la ecuación del gas ideal no se cumple, ¿ah?, yo puedo multiplicar por un factor
para que esa igualdad se vuelva a cumplir. ¿Ah? Z va a ser un número. Ese valor de Z no va a ser una constante, como veíamos para la ecuación de Van der Waals, sino que va a depender, ¿ah?, de los parámetros de presión y temperatura. O sea que para cada gas y para cada estado yo debería obtener experimentalmente ese valor de Z. ¿Ah? Si veíamos en la igualdad anterior, si Z vale 1, estamos en el comportamiento ideal, ¿no? O sea, de alguna manera, el valor de Z, cuanto más alejado esté de 1, ¿ah?, menos comportamiento, voy a estar más alejado del comportamiento ideal. ¿Ah? De alguna manera, ese valor de Z me da una medida de la desviación de ese gas respecto al del comportamiento ideal. ¿Sí? Entonces uno se puede encontrar, ahora vamos a ver algunos ejemplos, gráficas de valores de Z en función de la presión o la temperatura para distintos gases. ¿Sí? Como estos que tenemos acá, ¿no?, en donde en la que está a la izquierda tenemos distintos gases. Esto es a 25 grados, esta gráfica, ¿no?, y vemos el valor de Z, ¿no?, graficado acá en función de la presión, ¿no? El valor de Z, voy a poner por acá, a ver. También se puede ver como el cociente entre el volumen real y el volumen ideal, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Que a presiones bajas, ¿no?, estamos muy cerca de Z igual a 1. Fíjense que, como decíamos cuando definíamos el modelo de gas ideal, ¿no?, a bajas presiones las moléculas están alejadas unas de otras y las fuerzas intermoleculares son despreciables, ¿no? Entonces estoy por acá, estoy cerca de un valor de Z igual a 1. ¿No? Cuando empieza a aumentar la presión, ¿sí?, empiezan a haber fuerzas de atracción. O sea, las fuerzas de atracción se hacen dominantes, o sea, estoy acercando las moléculas unas a otras, y por lo tanto el volumen se hace más pequeño, ¿ah?, que cuando no existían esas fuerzas intermoleculares. ¿Ah? Entonces el valor de Z empieza a disminuir. ¿Sí? Y después, si sigo aumentando la presión, o sea, pero estamos hablando de presiones muy elevadas. Fíjense que están en la gráfica 400, 600 atmósferas. ¿Tá? Ahí el comportamiento es opuesto, porque las moléculas ya están tan cerca, ¿tá?, que lo que va a ser dominante son las fuerzas repulsivas. ¿Tá? Se van a tender a separarse. Entonces el volumen real, ¿tá?, va a ser mayor que el que predice la ecuación de gas ideal, y por lo tanto los valores de Z son mayores que 1. ¿Ah? Acá tenemos en la otra gráfica para la misma sustancia a distintas temperaturas. ¿Sí? Vemos también el valor de Z igual a 1, que corresponde al gas ideal. Y fíjense que al aumentar la temperatura, ¿se acuerdan que decíamos que el comportamiento ideal podríamos suponerlo a bajas presiones o a temperaturas elevadas? Fíjense acá que al aumentar la temperatura hasta 1000 Kelvin, ¿ah?, tenemos un rango de presión mayor en donde podemos suponer el comportamiento ideal, ¿no? Está prácticamente hasta la mitad, digamos, 150 atmósferas, que el Z vale 1. ¿Sí? Que a temperaturas menores ya tenemos una desviación importante, ¿no?, a 200 Kelvin aún más. ¿Sí? Entonces uno podría encontrar, los gases más comunes están
en muchas de estas gráficas, puede encontrar ese valor de Z, ¿ah? Y de alguna manera corregir la ecuación del gas ideal con ese valor, ¿no? También, como les explicaba la clase pasada, esto nomás para que tengan una idea de cómo se procede en el caso de que no se cumpla ese comportamiento ideal, aunque para todos los ejercicios del curso ustedes van a poder considerar ese comportamiento ideal, ¿no? Entonces, en el curso de Físico-Química 102 siempre van a trabajar con gases ideales. Hola, una pregunta. Sí. O sea, ¿siempre tengo que hacer la corrección o tengo una manera de darme cuenta que no se está cumpliendo? La corrección del gas ideal Claro. dependerá las condiciones en las cuales vos estás trabajando. O sea, si vos, o sea, la ecuación de gas ideal tiene la ventaja que es muy rápida, ¿no? O sea, vos con una ecuación tenés todas las magnitudes incluidas en esa ecuación. El tema que a veces se aleja de lo que vos observás experimentalmente. Entonces, en ese caso, si vos ya sabés que vas a trabajar en condiciones donde no vas a poder suponer un comportamiento ideal, vas a ir a alguna tabla para corregir ese valor. Si vos vas a trabajar, por ejemplo, no sé, con oxígeno a temperatura ambiente, vos sabés que estás muy lejos de la temperatura de condensación del oxígeno. Entonces, suponer un comportamiento ideal en ese caso, no estarías cometiendo un error importante. Pero si, por ejemplo, estás trabajando con vapor de agua a 105 grados y la temperatura de cambio de fase son 100, suponer un comportamiento ideal ahí es un poco, o sea, vas a cometer un error mayor. Entonces, digamos, Ah, bien. tratarás de encontrar una ecuación que mejore, digamos, el cálculo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, eso es lo que sería desviaciones del gas ideal. Ahora vamos a pasar a otro tema que es la presión de vapor, que algo mencionamos también en la clase de ayer. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos una fase condensada, puede ser un sólido o un líquido, en un recipiente cerrado? ¿Ah? O sea, como esas moléculas de la fase condensada siempre tienen un movimiento de vibración, puede llegar a una cierta temperatura donde puedan vencer esas fuerzas de atracción con las otras moléculas y escaparse a la fase vapor. ¿Ah? En un recipiente cerrado se va a alcanzar, ¿no?, un equilibrio dinámico entre las moléculas que están vaporizándose y las que están, o sublimando, en el caso de que pueda existir la sublimación, ¿no?, y las que están retornando hacia la fase condensada, ¿no?, por, digamos, condensación o por sublimación inversa, ¿no? Esas moléculas de vapor están ejerciendo una presión sobre la superficie de la fase condensada y sobre las paredes del recipiente, y van a tener una cierta presión que esa presión para una sustancia pura depende de la temperatura. En función de la temperatura, porque a mayor temperatura voy a tener una mayor vibración de esas moléculas y por lo tanto va a ser más sencillo, digamos, que puedan vencer esas fuerzas de atracción. Y acá dos definiciones que van a ver también durante el curso, ¿no? La temperatura de ebullición, ¿no?, es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión externa. ¿Sí? Y la temperatura de ebullición normal es la temperatura cuando la presión externa es 1 atmósfera. ¿No? No presión atmosférica, esto es una definición, ¿no? La temperatura de ebullición normal es cuando la presión externa es 1 atmósfera, ¿no? En ese caso hablamos de ebullición normal. Ustedes saben que, o sea, un sistema, un líquido puede entrar en ebullición variando la presión externa, ¿no? Pero en este caso se define de esa forma, ¿no? Temperatura de ebullición normal es cuando la presión externa es de 1 atmósfera. Y acá tenemos algunos valores, ¿no? El mercurio, de lo que veíamos, uno de los líquidos manométricos que comentábamos en la clase de ayer, fíjense que
la presión de vapor es despreciable, ¿no? Después tenemos el agua. Y bueno, el dióxido de carbono, que si recuerdan era una de las sustancias que mencionábamos que sublimaba, ¿no?, a presión atmosférica, o sea, pasaba directamente de la fase sólida a la fase de vapor, ¿no? Tiene una presión de vapor muy grande. Esa presión de vapor también está relacionada con las interacciones que existen entre la fase condensada, ¿no? Y a partir entonces de tener para una sustancia pura, ¿no?, los valores de presión, volumen y temperatura, podemos tener este tipo de diagramas, ¿no?, que obviamente si vamos a trabajar con las propiedades presión, volumen y temperatura al mismo tiempo, o sea, las tres variables de estado, nos quedaría este tipo de diagramas tridimensionales que es bastante complejo de analizar, ¿no? O sea, uno puede llegar para cada uno a una ecuación de estado, ¿tá?, pero es bastante complejo. Entonces lo que en realidad se analizan son las proyecciones. Fíjense acá, esto es lo que vimos para el gas, ¿tá?, el diagrama presión-volumen, ¿tá?, en donde estas curvas son las isotermas, ¿no? Para distintas temperaturas tengo un diagrama presión-volumen. Y de la misma forma puedo trabajar en esta otra proyección y tener los diagramas que también van a ver durante el curso, que son diagramas presión-temperatura, ¿ah?, donde uno puede identificar las zonas donde es más estable una fase y donde hay equilibrio de fases, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esos diagramas de equilibrio. En donde tenemos el dióxido de carbono y un diagrama bastante simplificado del agua, ¿no? Entonces, como ven, tenemos estas curvas corresponden a las curvas de equilibrio, ¿no? En este caso correspondería al equilibrio sólido-gas, ¿no?, acá el equilibrio sólido-líquido, y está el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Como decíamos, como hablábamos recién del dióxido de carbono, fíjense que estamos a una atmósfera, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio que va a ocurrir para el dióxido de carbono, ¿no?, va a ser el equilibrio sólido-gas, o sea que directamente esa sustancia va a sublimar, ¿no? Esas curvas de equilibrio se cortan, ¿no?, en un punto que se llama punto triple, donde coexisten las tres fases: sólido, líquido y gas, ¿sí? Si yo trabajo a una presión menor a la del punto triple, el único equilibrio que va a existir es el sólido-gas, ¿sí? Acá tengo esta recta del equilibrio sólido-líquido. Lo que me está dando es cómo va variando la temperatura de fusión, ¿no? O sea, cómo va variando la temperatura para distintas presiones, ¿sí? Estas rectas son casi verticales, como ven, ¿no?, en los dos casos. Lo que uno puede concluir es que la temperatura de fusión depende muy poco de la presión, ¿no? O sea, prácticamente lo que varía con la presión es muy poquito, ¿no? Si pueden ver también, si comparan esta recta de sólido-líquido para el dióxido de carbono y para el agua, este tiene una pendiente positiva y este tiene una pendiente negativa, ¿no? ¿A qué puede deberse eso? Que lo vimos también en la clase de ayer.
cuando hablábamos de la densidad, que el agua El tenía... sólido aumenta de tamaño. Ahí está, Ocupa cuando más volumen. voy a tener una pendiente positiva cuando el sólido sea más denso que el líquido, ¿no? Pero el agua, ¿no? El hielo es menos denso que el agua líquida. Entonces lo que voy a tener, si bien en ambos casos son rectas casi verticales, para el agua tengo una pendiente negativa, ¿no? Y después tengo la curva líquido-gas, ¿no? Que ahí sí se ve marcado que lo que me está dando es cómo varía la temperatura de ebullición, ¿sí? En los dos casos. Y ahí sí ven que el cambio de la temperatura de ebullición con la presión es mucho más marcado, o sea que depende fuertemente la presión, ¿no? El valor de la temperatura de ebullición con la presión, ¿no? Que eso se utiliza comúnmente, lo han visto, por ejemplo, en las ollas a presión. ¿Por qué se utiliza una olla a presión? ¿Cuándo utilizamos una olla a presión? Okay. ¿Qué es lo que se pretende para utilizar una olla a presión? Minimizar el tiempo. Ahí está. ¿Y por qué minimizas el tiempo? Porque en realidad, como la presión dentro de la olla va a ser mayor que una atmósfera, ¿no? En general se alcanzan presiones mayores, cerca de 2 atmósferas, la temperatura de ebullición va a ser mayor que 100. ¿No? Porque si uno cocina a temperatura, a presión atmosférica, la temperatura de ebullición del agua pura es 100. ¿No? Después van a ver que los solutos lo que hacen es provocan, solutos disueltos en el agua provocan lo que llama un aumento bulloscópico, o sea, pero es muy poquito lo que puede aumentar la temperatura de ebullición de esa solución. ¿No? Pero si la presión que soporta la fase condensada es mayor, ¿no? La temperatura de ebullición va a ser mayor y entonces el tiempo que demora en cocinar los alimentos va a ser menor, ¿no? Lo mismo que si intento hervir agua en una zona de mucha altitud, ¿no? Por ejemplo en La Paz, en Bolivia, ¿no? Donde la presión externa, digamos, la presión atmosférica es menor, la temperatura de ebullición no va a ser 100, va a ser menor. Anda alrededor de los 80, 80 y pocos grados, ¿no? Y bueno, acá tenemos también el punto triple para el agua, ¿no? 4,58 milímetros de mercurio y 0,098 grados Celsius. Este valor es importante, por ejemplo, cuando se quiere, en el proceso de liofilización. No sé si han escuchado una forma de eliminar el agua, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Es lo que se llama liofilización, que lo que se hace es, una forma de eliminar el agua es por calentamiento, ¿no? El tema es que algunos productos pueden perder las propiedades, ¿no? Cuando uno le aplica un calor. Por ejemplo, el café lo que se hace es liofilizarlo, ¿no? En la mayoría de los casos. Que sería, está el agua líquida, lo que se hace primero es congelarlo y después se baja a una presión por debajo del punto de este valor, ¿no? Entonces el sólido, o sea, el hielo, está pasando a vapor, ¿no? Y elimino el agua de esa forma, sublimando el agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, la estructura, ¿no? De, por ejemplo, un alimento se mantiene mucho mejor que cuando se usa otro método de secado, ¿sí? Y acá, como anécdota nomás que está mencionado acá, la temperatura de congelación o de fusión del agua pura, si se fijan en una atmósfera, no es 0, sino es 0,024. ¿Ah? Eso es un detalle porque la temperatura de congelación del agua es 0 cuando está con aire que está disuelto, el aire de la atmósfera disuelto. Pero si uno pudiera determinar la temperatura de congelación del agua pura, ¿ah? Es este valor, ¿no? De 0,024. La presencia de
de ese aire disuelto lo que te hace es disminuir la temperatura de congelación, que también lo van a ver en el curso, ¿no? Y ese valor que uno puede trabajar en el laboratorio, ¿no? Por eso obtiene el valor de 0. Pero el valor correcto de la temperatura de fusión del agua sería este valor, para el agua pura. Bien, y ahora vamos a pasar a ver algunas propiedades de líquidos, algunas ya mencionamos en la clase de ayer, o sea, el estado líquido es un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso. ¿Se acuerdan que teníamos ahí, aparte de los movimientos de vibración que podemos encontrar en el sólido, cierta libertad para moverse, para acomodarse esas moléculas? Los líquidos no tenían una forma definida, sino adoptaban la del recipiente, pero sí tenían un volumen definido. Y la separación de esas moléculas es mayor que en los sólidos, salvo el caso que mencionábamos del agua, pero sí es mucho menor que en el caso de los gases. El tema de la densidad, lo mismo, la densidad era una masa contenida en un determinado volumen, así que teníamos la densidad mucho mayor, mucho más grande, ¿no?, que la densidad de los gases, y menor densidad en general que el sólido, teniendo en cuenta que el caso del agua, ¿no?, donde la densidad del sólido es menor que el del agua. Mayor resistencia a fluir, ¿se acuerdan? Estaba relacionado la fluidez con el concepto de viscosidad que vamos a ver ahora, ¿no?, cómo esas moléculas están enlazadas, de alguna manera van a ir dificultando el flujo, ¿no?, de ese líquido. Cuanto más grandes sean esas moléculas moléculas de líquido, o cuanto más ramificadas estén, va a ser aún más la resistencia que van a presentar a fluir. Y bueno, en cuanto a la conductividad térmica, que era la capacidad de conducir el calor, van a presentar una mayor conductividad térmica que los gases, que se acuerdan que eran unos buenos aislantes térmicos, ¿no? Entonces vamos a entrar en esta propiedad que van a ver en el laboratorio, que es la viscosidad. Vamos a ver el concepto que entendemos por viscosidad, alguna clasificación de los fluidos relacionada con esta propiedad, algunos valores y los métodos de medida. Bueno, ¿se acuerdan que veíamos o definíamos, ¿se acuerdan?, el fluido como toda sustancia o mezcla de sustancias que sufría una deformación continua cuando se le aplica una fuerza en sentido tangencial, ¿no? Entonces, para eso lo podemos estudiar con este ejemplo, ¿no?, de dos placas paralelas, donde nos podemos imaginar al fluido entre esas placas, ¿no?, como infinitas capas de ese fluido, ¿no? Esas dos superficies, una que va a estar móvil y la otra fija, tienen la misma área, están separadas una distancia I, ¿sí? Y yo lo que voy a aplicar es una fuerza a la capa superior, ¿no?, y bueno, va a adquirir una cierta velocidad V, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La capa de fluido que está en contacto con esa superficie móvil prácticamente va a adquirir esa misma velocidad, pero a medida que me estoy alejando, que voy hacia capas más alejadas de esa superficie móvil, la velocidad empieza a disminuir, ¿no? ¿Por qué es que ocurre esa disminución? Bueno, por la fricción, ¿no?, la fricción interna entre esas capas que se va a oponer al movimiento, ¿no? Y esa resistencia a fluir, esa resistencia al movimiento es lo que se llama viscosidad, ¿no? Que se acuerdan que también la definimos, ahora la estamos viendo para líquidos, pero también era para gases, ¿no? Los fluidos, cuando hablamos de fluidos, hablamos de líquidos y gases, ¿sí? Entonces, a partir de estas
estos valores que definíamos en el ejemplo, en este ejemplo, que tenemos fuerza, la velocidad, la superficie de área A y la distancia que están entre las placas, ¿no? Voy a llegar a una ecuación que se llama ecuación de Newton de la viscosidad, ¿sí? Fuerza sobre área, ¿no? Que en este caso no es presión. Si bien las unidades van a corresponder a unidades de presión, ¿se acuerdan que la presión la definíamos en la clase pasada como fuerza ejercida normal a una superficie, ¿no? O sea, perpendicular. Y en este caso es una fuerza tangencial, ¿no? Y acá tenemos la velocidad de deformación y la distancia entre las placas, que es constante. Por eso a veces se habla, cuando se menciona la viscosidad, como coeficiente de viscosidad, porque es el coeficiente que relaciona, ¿ah?, el esfuerzo que uno aplica con la velocidad de deformación de ese fluido. ¿Sí? Y acá, a partir de esta ecuación, surge una primera clasificación de los fluidos. Los fluidos que cumplan con esta ecuación se van a llamar fluidos newtonianos, ¿no? Y los fluidos que no cumplan van a ser fluidos no newtonianos, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Los fluidos newtonianos son los gases, el agua, moléculas de pequeño tamaño, o sea, moléculas, por ejemplo, alcoholes de bajo número de carbonos, tienen un comportamiento newtoniano. La mayoría de los líquidos de interés industrial son no newtonianos, ¿no? Dentro de los cuales podemos clasificar algunos, por ejemplo, el fluido de Bingham, otro fluido pseudoplástico, fluido dilatante, ¿no?, que vamos a ver ahora en comparación en una gráfica, ¿no? Fíjense acá que si nosotros graficamos ese esfuerzo de corte, que se llama, en función de la velocidad de deformación, ¿no?, hay una proporcionalidad directa en el fluido newtoniano, ¿no?, pero para los otros no, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el fluido de Bingham, ¿no?, en donde vemos que yo aplico un cierto esfuerzo, ¿no?, y el fluido no se mueve, hasta llegar a este esfuerzo que se conoce como esfuerzo umbral, en donde se empieza a mover el fluido, ¿no? Esa pendiente puede ser de la del fluido newtoniano o puede tener otra pendiente, ¿no? Pero la característica principal de este tipo de fluidos es ese esfuerzo que uno aplica, en el cual no se observa cambio, o sea, no se observa movimiento de ese fluido, ¿no? Ejemplos de esos fluidos de Bingham son la mayonesa, el ketchup, ¿no?, la pasta de dientes, ¿no? Ustedes destapan le sacan el tapón al tubo de pasta de dientes, lo invierten y la pasta de dientes no cae, ¿no? Entonces, necesitan un cierto esfuerzo en el cual va a empezar a moverse esa pasta, ¿no? Lo mismo el ketchup, la mayonesa. Después tienen fluidos pseudoplásticos, ¿no?, que lo que va cambiando, el típico ejemplo de los pseudoplásticos son las pinturas, ¿no? A medida que yo aplico mayor fuerza, ¿no?, la velocidad de deformación es mayor, ¿no? Lo que es lo mismo, la viscosidad empieza a disminuir a mayor esfuerzo, ¿no? Cuando uno agita la pintura, ¿no?, se hace menos fluido. Se hace más fluido, perdón, o sea, menos viscoso, ¿no? Y el otro ejemplo son los fluidos dilatantes, ¿no? El dilatante es opuesto, o sea, mayor esfuerzo que yo haga, la viscosidad aumenta, ¿no? Acá tienen ejemplos: el yeso con agua, la arena mojada, las suspensiones. Deben haber visto algún video de esas piscinas que se llenan de agua con almidón, donde uno, si se queda parado, se cae, o sea, se hunde, mejor dicho, y si uno pasa corriendo, es casi como si fuera un sólido, ¿no? Ese es el típico ejemplo de un fluido dilatante, ¿no? Si uno cuando corre, lo hace como una fuerza tangencial al suelo, y por lo tanto eso es prácticamente, tiene una consistencia de sólido,
Pero si uno no hace ningún esfuerzo en ese sentido tangencial y se queda parado, se termina hundiendo. ¿Sí? Acá hay algunos valores para que vean la diferencia en la viscosidad de los gases y de líquidos, ¿no? La viscosidad de los gases es mucho menor. Y recuerden que esa viscosidad se ve modificada por la temperatura y por la presión, ¿no? Y teníamos comportamientos opuestos en cuanto a la temperatura, ¿no? En los líquidos. Al aumentar la temperatura, de alguna manera favorecemos que esas moléculas se puedan reacomodar y por lo tanto facilitar el flujo, o sea que la viscosidad disminuye con un aumento de temperatura. Y para los gases donde las moléculas no están enlazadas, si yo aumento la temperatura, estoy aumentando ese movimiento y por lo tanto aumenta la frecuencia de choques y la viscosidad aumenta, ¿no? En el caso de la presión, en los dos casos, ¿no? Si yo aumento la presión, aumenta la viscosidad, pero en el caso de la fase condensada, si yo estoy trabajando, en el caso del líquido, si estoy trabajando a presiones cercanas a la atmosférica, va a ser prácticamente independiente de la presión, ¿no? Se tendrá que tener en cuenta si, por ejemplo, algún aceite, por ejemplo, una maquinaria que trabaja a una presión muy elevada, donde se pueda ver modificada la viscosidad con la presión, ¿no? En el caso de los gases, que sí son compresibles, si yo aumento la presión, estoy forzando a esas moléculas a estar más cerca, ¿no? Entonces, la viscosidad va a aumentar también con la presión. Bueno, uno de los instrumentos que ustedes van a ver para medir la viscosidad es el viscosímetro llamado viscosímetro de Oswald, ¿no? Que es un viscosímetro capilar, o sea, se basa en el escurrimiento, ¿no?, del líquido, es para medir viscosidad de líquidos, en donde va, esto es un tubo con dos bulbos, se llena de líquido y va a escurrir ese líquido a través de un capilar, o sea, de un tubo, ¿no?, de diámetro muy finito, ¿no?, muy chico. Hay una ecuación que rige el volumen, o sea, el caudal, que sería el volumen por tiempo, ¿no?, para un tubo, ¿no?, que depende, o sea, el volumen por unidad de tiempo que atraviesa ese tubo va a depender de los parámetros de ese tubo, ¿no?, el radio y el largo, la diferencia de presión en los extremos, ¿no?, de ese tubo, y de la viscosidad de ese líquido, ¿no? En esta ecuación, cuando en algún libro de ingeniería del fenómeno de transporte puede encontrar el desarrollo, o en el Castellán, que también creo que está, tiene algunas restricciones que son que el fluido tiene que ser newtoniano, ¿no?, tiene que ser un fluido incompresible, o sea, donde la densidad sea independiente de la presión, o sea, para líquidos, ¿no?, y tiene que ser un flujo laminar, ¿no? En cuanto al flujo, se identifican dos tipos. El laminar, por más que pueda haber mezcla de ambos, pero está el flujo laminar o el turbulento, ¿no? El flujo laminar es ese flujo ordenado del líquido, ¿no?, y el flujo turbulento es ese que se dan remolinos, ¿no? Cuando uno abre la canilla muy despacito, ve ese hilo de agua, ¿no?, que es un flujo laminar. Si lo abre muy fuerte, va a dar el flujo turbulento, ¿no? El flujo laminar se da generalmente a velocidades bajas o a viscosidades elevadas, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de aplicar esta ecuación a un viscosímetro capilar?
que estos parámetros de radio y largo son difíciles de determinar, ¿no? Sobre todo el radio. El largo uno lo puede medir con un calibre perfectamente, puede llegar ¿sí? a poder medir. El radio, si uno quiere calcularlo, o determinarlo, mejor dicho, lo que se hace es, teniendo el largo, se llena con mercurio, y después ese mercurio se pesa, ¿no? Como uno sabe la densidad del mercurio, puede saber cuál es el volumen. Y con el volumen y el largo, saca la sección, ¿no? Sería el radio. Pero en general, todo eso va a tener asociado una incertidumbre importante, ¿no? Entonces, este tipo de viscosímetros, cuando uno va a realizar una medida de la viscosidad de un líquido, en general trabaja midiendo una referencia, ¿no? De viscosidad conocida, ¿no? Que en general es el agua. Como casi todo se utiliza como referencia el agua. Entonces, si yo planteo esta ecuación de Hagen-Poiseuille para la solución que yo quiero determinar la viscosidad y el agua, ¿no? Los parámetros del capilar se van a cancelar, ¿no? El valor de pi y el de 8 también, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en este caso la diferencia de presión viene dada por la ecuación de la hidrostática, ¿sí? Que es un escurrimiento vertical, ¿no? O sea, la fuerza impulsora es el propio peso del líquido, ¿no? Puedo considerar entonces que, conociendo las densidades, ¿no? Que se pueden calcular, el valor de G se va a cancelar. Esta diferencia de alturas, si ustedes ponen el mismo volumen de la solución que quieren determinar la viscosidad y del agua, el mismo volumen, esa diferencia de alturas va a ser la misma, ¿no? La diferencia de alturas, la variación de la diferencia de altura, ¿no? Yo tengo acá una variación inicial, ¿no? Que se llama delta H, y luego este líquido escurre y llega a otro valor de diferencia de altura, ¿no? La medida que se hace es directamente determinar un tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual se pasa de estas marcas en el bulbo de A a B. Ustedes miden el tiempo para la solución problema, digamos así, y para la referencia, ¿no? Que es en el caso del agua. Y entonces me quedaría esta relación. O sea, si le llamamos, por ejemplo, 1 a la solución problema y 2 al agua, yo puedo buscar a la temperatura de trabajo cuál es la viscosidad para el agua, medir el tiempo para la solución problema y para la referencia, y este cociente, ¿sí? Densidad 1 sobre densidad 2 es la densidad relativa, ¿no? Puedo determinar la densidad relativa de esa solución problema, ¿no? Por ejemplo, con un pignómetro o con un densímetro, ¿no? Y entonces puedo encontrar una relación entre esas viscosidades, ¿no? Como la viscosidad del agua es conocida, puedo determinar la viscosidad de la solución problema, ¿no? Esto lo van a ver con más detalle en la práctica, que bueno, lamentablemente este año va a ser virtual, ¿no? La práctica de medidas de viscosidad. Acá hay otros viscosímetros que uno se puede encontrar. Para medir viscosidad de líquidos, ¿no? Los viscosímetros que se llaman rotacionales, ¿no? Donde está formado, o sea, lo que tienen es un disco, ¿no? Que se llama a veces husillo, que se coloca, ¿no?
se sumerge en el líquido y eso se hace girar con una determinada velocidad de rotación. Y la resistencia que va a presentar a girar con esa velocidad que uno le selecciona, ¿ah? Se traduce en valor de viscosidad. O sea, lo que le da al aparato directamente es un valor de viscosidad, ¿no? Dependiendo el rango, ¿no? Hay usillos de diferentes. O sea, cada equipo viene con varios usillos que trabajan en un diferente rango de viscosidad, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con un viscosímetro que vimos de Oswald, viscosímetro capilar, donde podemos medir viscosidades cercanas a la del agua, un poquitito más, ¿no? La viscosidad del agua anda alrededor de 1 centipois aproximadamente. No se puede medir mucho más de 2, 3 centipois. ¿Por qué? Bueno, si se nos ocurre poner, no sé, una pintura a medir en un viscosímetro de Oswald, hay una cantidad de problemas, ¿no? Primero se puede tapar el capilar, puede demorar muchísimo tiempo en escurrir, puede quedar adherido a las paredes en este otro, ¿no? Entonces acá se utilizan para medir viscosidades cercanas a la del agua. Si quiero medir otro tipo de líquidos, tengo que recurrir a otros viscosímetros, como puede ser este rotacional, que hay algunos que tienen un rango impresionante de trabajo, que pueden ir desde 1 o 2 centipois a 600.000 o 1.000.000, ¿no? Tienen una bastante, digamos, rango de aplicabilidad a nivel industrial, por eso son los más usados generalmente. Después otro tipo de viscosímetros que se llaman viscosímetros de copa, en donde uno lo que hace es llenar esa copa con el líquido, ¿tá? Esa copa tiene un orificio en la parte inferior, entonces uno, después que lo deja termostatizando un tiempo en ese líquido, lo levanta, ¿ah? Y se va a generar como un hilo de ese líquido, ¿ah? Cuando se corta ese hilo por primera vez, ¿ah? O sea, lo que se anota es un valor de tiempo, ¿ah? Entre que uno levanta esa copa, se va a empezar a escurrir ese líquido, se va a generar como un hilo de ese líquido, ¿ah? Que empieza a caer. Cuando se corta por primera vez ese hilo, se determina un tiempo, ¿ah? Y cada copa de estas viene con una gráfica donde les da el valor de la viscosidad en función del tiempo que demoró, ¿ah? En el vaciado de esa copa, ¿ah? Este tipo de viscosímetros en realidad lo que determinan no es la viscosidad, que se llama dinámica, que es la que estuvimos viendo nosotros, ¿no? Sino es la viscosidad cinemática, ¿no? La diferencia es que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividido la densidad, ¿no? De todas formas, uno puede medir la viscosidad cinemática y después puede medir la densidad perfectamente por algún otro método, ¿no? Como les decía, un densímetro, un pignómetro, y obtener la viscosidad dinámica. Y este último es el que se llama viscosímetro de esfera o de bola, donde uno lo que tiene son bolitas o esferitas, ¿no? De metal de diferente diámetro, de diferentes materiales, y lo que mide es un tiempo, ¿no? Que recorre, ¿no? esa bolita por el líquido, ¿no? Eso después, a medida de una ecuación que se llama ecuación de Stokes, determina un valor de viscosidad también, ¿no? Este tipo de equipos, lo bueno que tiene es que como viene con esta especie de camisa, uno puede trabajar a distintas temperaturas, ¿no? Que lo otro tendría que termostatizar, ¿no? Por ejemplo, el líquido antes de hacer la medida, ¿no? Y bueno, dependerá también si el fluido es newtoniano o no, ¿no? Porque si el fluido es newtoniano, no importa que uno pueda variar la velocidad de rotación, la viscosidad debería tener el mismo valor, ¿no? Dentro de un rango
de incertidumbre del equipo. Pero si el fluido es no newtoniano, uno tiene, en general lo que se hace es trabajar con distintas velocidades de rotación, o sea, en RPM, e informar para cada una de esas velocidades el valor de la viscosidad. Y siempre recuerden que cuando informan un valor de viscosidad, tiene que venir acompañado del valor de la temperatura. Eso sí es importante. Bueno, y por último tenemos los coeficientes para fases condensadas. O sea, para un gas ideal teníamos una ecuación que me permitía ver, o lo que estuvimos viendo en la clase de ayer, de cómo variaba el volumen con la temperatura y con la presión. Para una fase condensada tenemos estos dos coeficientes, que son los que me van a permitir calcular esas variaciones de temperatura y de presión, tanto para sólidos como para líquidos. ¿Cómo varía el volumen de una fase condensada con la temperatura? Lo vemos con el coeficiente de dilatación cúbica. ¿Cómo varía el volumen con la temperatura a presión constante? Acá aparece un factor 1 sobre B para que ese coeficiente sea una propiedad intensiva, ¿no? O sea, no dependa de la cantidad de materia ni del volumen de la fase condensada. Se simboliza con la letra griega alfa. O sea, ese valor de alfa va a ser diferente para cada sustancia. Para los sólidos, el alfa es siempre positivo. Para líquidos, generalmente es positivo, salvo en el caso del agua. Tiene una particularidad entre 0 y 4 grados, donde ahí tiene donde el alfa es negativo. Los valores alrededor de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, en Kelvin a la menos 1, para ese coeficiente de dilatación cúbica, tanto para sólidos como para líquidos. Y la variación del volumen de esa fase condensada con la presión lo vemos con el coeficiente de compresibilidad isotermo, que como recuerdan, como teníamos una relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión, para que para este coeficiente sea positivo, va a llevar un signo de menos. Porque cuando uno aumenta el volumen, la presión disminuye. Entonces, para que los coeficientes estos valores sean positivos, le ponen este menos adelante. Esos valores de capa son siempre positivos, para sólidos y para líquidos, y andan alrededor también de 10 a la menos 5, son valores muy chicos, ¿no? Como dijimos, son fases incompresibles, o sea que 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, atmósferas a la menos 1. Obviamente el cambio de volumen va a ser muy chico, ¿no? Si lo comparamos con la fase gaseosa. Pero sí se puede calcular, sí se puede determinar ese cambio de volumen. Entonces acá tenemos las relaciones, ¿no?, para el cambio de temperatura, ¿no?, donde podemos definir el volumen sería a 0 grados, ¿no?, y va multiplicado por este factor 1 más alfa, que sería el coeficiente de dilatación cúbica, por la temperatura. Y la ecuación que me relaciona el volumen con la presión viene dado por esta otra. Este sería el B cerito, pero con el supraíndice también 0, es el volumen a 0 grados. Este supraíndice cerito me indica una atmósfera. O sea que es el volumen a 0 grados y una atmósfera, porque acá estoy trabajando a temperatura constante y estoy viendo cómo varía el volumen con la presión. Es 1 menos el valor de capa, que está en unidades de atmósfera a la menos 1, multiplicado por P menos 1. Entonces, estas son como ecuaciones de estado para esas fases condensadas. Uno puede perfectamente determinar un cambio de volumen
Si al mismo tiempo tienen cambio de temperatura y de presión, van a ir sumadas esas dos expresiones, ¿no? Generalmente hay pocos ejercicios en el repartido donde calculen para una fase condensada, pero hay algunos que recuerdo que hay en el repartido. Generalmente o se trabaja a temperatura constante o a presión constante, ¿tá? Pero uno puede plantear directamente la suma de los dos y después ver en qué condiciones se está trabajando, ¿no? O sea, si cambia solo la temperatura, ¿tá? Y la presión es constante, el valor, el término que depende de capa lo va a cancelar, ¿tá? Y si ocurre lo contrario, está trabajando a temperatura constante, el término que depende de la dilatación cúbica lo va a poder despreciar, ¿tá? Bueno, y con esto entonces terminaríamos con la unidad 1. No sé si les queda alguna pregunta de lo que vimos. Como les decía, son todas conceptos que van a ver que los van a mencionar en las diferentes unidades temáticas. Es únicamente para que los vayan teniendo presentes. Después mismo se van a dar cuenta cuando vean en cada una de las unidades todos estos temas que vimos, salvo lo único que no van a volver a ver es el tema de los gases reales, ¿tá? Porque ustedes en el curso solamente van a trabajar con gases ideales, ¿tá? No sé si les queda alguna pregunta de lo que vimos hoy o ayer. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Ese práctico que hablas, dónde está? ¿Cuál práctico? ¿El de viscosidad? Sí, te estabas refiriendo a un práctico, como de ejercicios o algo. En el mismo librillo de teórico, para cada unidad hay una serie de ejercicios que vamos a ir Ah, haciendo. Entonces, está. Bien. si te fijas en el cronograma, bueno, ahora van a empezar con Andrea con la unidad 2. Y después hay clases que vamos a hacer algunos de esos ejercicios que también ya están en el cronograma, ¿no? La idea es que, bueno, que en esas clases también los puedan ir, le ponemos qué ejercicio vamos a hacer para que ustedes los puedan ver antes, ¿no? Y recuerdo uno que hay en el repartido donde uno calcula el cambio de volumen para un gas ideal y para un bloque de cobre, ¿no? O sea, para un gas y para una fase condensada, y ahí se dan cuenta claramente la diferencia en el cambio de volumen, ¿no? Para el bloque de cobre es muy chiquito, casi despreciable el valor que obtienen comparado con una fase muy compresible como puede ser como es la fase gaseosa, ¿no? Pero sí, esos ejercicios los vemos después en las distintas clases. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no.